Hoy abrimos los micros para analizar a fondo una figura mediática que, bueno, que rara vez deja indiferente. Risto Mejide. Tenemos delante una entrevista suya de la Fábrica 1931 y la idea es destilar un poco qué hay detrás de sus reflexiones, ¿no? Sobre su camino, ese posible salto a la política y su visión de la actualidad, siempre afilada. Exacto. Y lo primero que salta a la vista es esa metamorfosis pública del personaje casi de caricatura, ¿no? El jurado cabrón. Ujú. Alguien que ahora verbaliza una reflexión política como más estructurada. Y en lo personal, esa filosofía que comenta de actualizar los sueños. Sí, eso de no quedarse anclado. Claro, que parece aplicarlo a todo, a su carrera y quizá también a sus ideas sobre el país. Y su lema ante las críticas es, bueno, es muy él. Si no te gusta lo que hago, eso es que no estoy trabajando para ti. Una declaración de intenciones, lo amo. Totalmente. Y hablando de intenciones, una de las cosas que más llaman atención en esta charla es cómo enfoca un posible salto a la política. No es el discurso típico centrado en, yo qué sé, sanidad o educación, ¿verdad? Para nada. Su enfoque, o al menos lo que declara, es bastante singular. Quiere cambiar las reglas del juego para los políticos. O sea, no tanto las políticas públicas directamente. Sino las leyes que les afectan a ellos, a su comportamiento, su rendición de cuentas. Eso es lo que él llama accountability. Vale, ¿y qué tipo de mecanismos propone? O sugiere, vamos. Porque hablar de accountability suena bien, pero ¿cómo se concreta eso? Pues cuestiona cosas muy específicas, muy del día a día de la política, digamos, por qué un político en funciones sigue cobrando, o por qué es tan común ese salto a consejos de administración de grandes empresas. Las puertas giratorias, ¿no? Exacto. Sugiere que falta control y que sobran líderes, así, entre comillas, con mucha testosterona. De hecho, su hipotética primera pregunta al presidente del gobierno sería un directo ¿tiene miedo? Uf, directa. Sí, buscando quizá exponer una vulnerabilidad o, no sé, una desconexión. Es un enfoque muy centrado en la estructura del poder más que en el contenido de las políticas en sí. Esa misma franqueza, o bueno, crudeza según se mire, la aplican a analizar la situación en Cataluña. No se corta un pelo, ¿eh? No, desde luego que no. Critica la falta de diálogo, pero de forma transversal, ¿sabes? Culpando a los de siempre, dice él, en ambos lados del espectro. A los que se retroalimentan en la confrontación, entiendo. Eso dice, sí, que se necesitan mutuamente. Y señala un origen, bueno, uno de los orígenes del lío actual, en la promesa incumplida de Zapatero sobre el Estatuto de Autonomía catalán. Interesante el apunte histórico. Y su propuesta es llamativa, cuanto menos. Un referéndum consultivo en toda España. En toda España, ¿eh? Pero, a ver, ¿cree que eso resolvería algo? La fuente no lo deja claro, ¿verdad? Suena más a, no sé, a termómetro que a solución. Exacto, exacto. Lo plantea así como un diagnóstico, para saber cuántos quieren irse, Ya. para tener una foto fija de la situación, más allá de la validez legal o de las consecuencias prácticas inmediatas que pudiera tener. Es una llamada a conocer la realidad, antes de seguir, bueno, enconando posiciones. Y en ese contexto tan delicado, también habla de los líderes independentistas que estuvieron en prisión. ¿Cómo maneja esa cuestión? Que tiene tela. Pues con matices, la verdad. Por un lado, califica la prisión preventiva de 2 años y recuerda el caso de Sandro Rosell como inhumana. Describe su visita a Raúl Romeva en la cárcel con palabras fuertes. Habla de rabia, impotencia, indignación. Pero, y aquí está el matiz clave, no los considera presos políticos, no en el sentido estricto. Ah, ¿y cuál es su razonamiento ahí? ¿Por qué esa distinción? Argumenta que sus acciones, que él describe como intentar pasarse la ley por el arco del triunfo, pues tuvieron consecuencias legales, consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico actual. Entiendo, critica la dureza de la medida cautelar, la prisión preventiva que permite la ley, pero lo separa de una persecución puramente ideológica. Justo, esa es la idea. Y también, ojo, lanza un dardo a la jefatura del Estado por, según él, no haber forzado más el diálogo en su momento. Queda claro que su estilo es, bueno, es parte fundamental de su personaje público y de su mensaje. Va sin filtros. Hay una frase muy gráfica sobre la diferencia entre vender desodorantes y trabajar para políticos. El desodorante no opina. Es buena esa. Y deja una reflexión casi, no sé si melancólica, sobre las consecuencias de esa libertad al hablar. La gente sin filtros, dice, acaba sola.
Parece muy consciente del precio de su propia marca, ¿sabes? Sí, sí. En resumen, de esta exploración, de esta charla que tuvo, emerge la imagen de una figura que, desde los medios, articula una frustración, bueno, yo diría que muy palpable con el sistema político actual. Las claves serían esa necesidad de actualizarse, personal y políticamente, la urgencia que él percibe en controlar más a la clase política y esa llamada al diagnóstico y al diálogo en temas enquistados como el catalán, aunque sea desde la crítica a la polarización. Claro. Y lo que resulta especialmente interesante, quizá para darle una vuelta, es ese énfasis en el cómo funciona la política, más que en el qué hace. Su propuesta, al menos la que se esboza aquí, se centra mucho en reformar las normas que afectan a los propios políticos. Ujú. Y esto abre una pregunta importante, ¿no? Si el foco se pone ahí, en las reglas del juego internas del sistema, ¿qué impacto real tendría eso sobre la vida de la gente y sobre la desconfianza ciudadana? Claro, ¿cambia algo para el ciudadano de a pie? Exacto. ¿Es una vía innovadora para regenerar la política o es quizá una variante del discurso anti-establishment que, bueno, que elude entrar en el fango de las políticas concretas del día a día? Es una buena pregunta para cerrar. Si queda flotando esa idea, ¿no? El papel que pueden jugar estas figuras mediáticas y deciden dar el salto a la arena política con un discurso centrado precisamente en reformar esa misma arena. ¿Qué efectos tendría eso?